Fábula del alacrán. Siraramanta willakuy. Una mañana de primavera, al borde de un río, una joven embelesada contemplaba el discurrir de las aguas cristalinas del río. Mayupatapi, yarkaymita killapi, huktutamanta, sumaq sipas utispa mayu chuyu unuq purininta qhawasyasqa. En ese momento observó con gran sorpresa que un alacrán se estaba ahogando. Presurosa, la joven decidió sacarlo del agua. Chihmi, rikusqa mancharisqa, huk sirara qhiqipayninta, hinaspa usqayllañ munasqa llaqch'aruyta. Pero cuando lo tomó en su mano derecha, el alacrán la picó. La joven, debido al dolor, lo soltó y el alacrán cayó al agua. Y de nuevo se estaba ahogando, pero la joven lo tomó en su mano y lo sacó. Hinaspa, pañawakinman hat'iruqtin, siraraqa t'urpurusqa. Sipas sinchi nanaywan kacharipusqa sirarataqa unuman kutichispa. Yapamanta qhiq'ipapusqa llantinta, sipasqa makinwan llaqch'aruyasqallata. Pero otra vez el alacrán la picó. Muy cerca, un agricultor observaba lo que ocurría. Se acercó a la joven y le dijo: Chaypipas, yapamanta siraraqa sipasta t'urpurqallata, hinaspa huk chaqra qayllanmanta llank'aqmi qhawamushasqa. Chaysi sipasman suchuyuspa nisqa. Perdone, señorita, ¿no se da cuenta que cada vez que intente sacarlo del agua la va a picar? Pampachaway warma, manachu yuyanki, chay siraraqa sapallach'ayta munaqtiyki urpuyasllankita. La joven respondió: la naturaleza del alacrán es picar, la mía que es ayudar, y eso no cambiará. Sipasta kutichisqa, siraraq kayninqa urpunanpaqmi, noqa yanapaqmi hinaspa manan hukniraychu kanman. Y entonces, ayudándose de una hoja, la joven sacó al alacrán del agua y le salvó la vida. Chay qhipamanta sipasqa rat'iwan yanapapusqa llaqch'arusqallata sirarataqa wañuymanta qisqichisqa. Moraleja: Yachachi, no cambies tu naturaleza. Si alguien te hace daño, solo toma precauciones. ama runa kasqaykita q'iqraychu. Sichus pipas k'irusunki muqmikullay.